ya empezar, ¿no? Sí. Para que no hayan cuentos. Buenas tardes, agradezco su presencia. ¿Se escucha? No. No sé cómo se prende. ¿Ya? Bueno, ¿ya? Buenas tardes, en nombre del Grupo Editor Orfila agradezco su asistencia a la presentación de 2 libros del doctor Alfredo Jalife Rame, Trump y el supremacismo blanco, palestinización de los mexicanos, y las guerras globales del agua, privatización y fracking en su segunda edición ampliada. Como es poco tiempo y considero que todos ustedes ya conocen la trayectoria del doctor Jalife, solamente les diré que el portal francés Voltaire lo califica como el máximo experto en geopolítica de Latinoamérica. Con ustedes, el doctor Jalife. Gracias. Gracias. Bueno, disculpen, antes que nada, la tecnología del Uber falló, entonces se perdió. Estaba en manos de un inepto el GPS, así que llegué tarde. Bueno, y no me gusta llegar tarde. Bueno, antes que nada, yo creo que sí es el momento adecuado para solidarizarnos con los alumnos de la UNAM que han sido presa de los porros, que es son unas víboras bien amaestradas y que naturalmente están manipulados por los titiriteros, tanto internos, que ya se están señalando, muy bien señalados, y todos sabemos quiénes son, y los externos. Entonces es un momento crítico porque están tratando de desestabilizar a los centros de estudio superiores, ustedes forman parte de ellos, y yo como profesor de posgrado de la UNAM, le agradezco mucho al Instituto Politécnico Nacional y a sus alumnos haberse solidarizado con los alumnos de la UNAM. Muchas gracias. Bueno, no solamente hay momentos críticos en México, que fuera de estos nubarrones, pues yo diría que la transición ha sido tersa, muy tersa, entre el gobierno saliente. No vengo a hablar de política interna, así que no me piquen, no me piquen la cresta. Pero si hay preguntas al final, nos lanzamos, ¿no? El mundo no anda bien en general. En México, fíjese qué curioso, la transición, ahí va, yo diría ahí va, es una transición muy larga de la votación del 1 de julio a la toma de posesión el 1 de diciembre, a ver, ayúdeme a sacar la cuenta, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses, cuando debería ser de 1 mes, no da para más. 4 meses, créame que es mucho, todavía nos faltan, ¿estamos a qué? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 2 meses y medio más o menos, son muchos meses. Entonces, pese a ello, ustedes ven cómo están los mercados emergentes, pues no les está yendo bien. Argentina, que es aliada con Mauricio Macri, que es un furibundo neoliberal, pues el peso argentino, para no variar, ha sido la divisa más devaluada del mundo. Luego, igual a otras divisas de los mercados emergentes, tienen problemas. Turquía, Irán, Indonesia, India, que no es un mercado emergente, que es incluso una potencia geoeconómica de primer nivel, pues ha tenido problemas con la rupia, etcétera. Y curiosamente, la única divisa que se ha revaluado es el peso mexicano. Ustedes lo saben, antes del 1 de julio andaba en 21 pesos el dólar, hoy anda en 19.50. Bueno, a como está el mundo, nos va re bien, ¿eh? Digo, tenemos que ser también, vean, yo soy mega crítico y ustedes me conocen, pero también soy justo. Hay que decir las cosas como son. Es decir,
las expectativas han sido, todavía no toma posesión Andrés, pero las expectativas son, yo diría, aceptables, no quiero dar términos ditirámbicos, y él se ha portado bien, ¿no? No es lo mismo ser presidente electo que ser el líder de la oposición, son dos papeles teatrales totalmente diferentes. Bueno, dicho esto, vean nada más ustedes en Estados Unidos, y por eso viene a colación lo del libro. El título no es gratuito, el supremacismo blanco de Trump. Y luego el subtítulo, la palestinización de los mexicanos. Es importante tener, y doy los datos duros, vean, en realidad la transición en Estados Unidos, y por eso hablé de la de México, que además la elección en Estados Unidos no es una elección democrática, es una elección decimonónica. ¿Qué quiere decir? Es del siglo XIX. El voto no es directo, es un voto indirecto. Ahí se maneja por el colegio electoral. Cada estado de la federación tiene un número fijo de votos electorales. Por ejemplo, California, que ya es mexicano, no se pierdan de vista que ya California ya la tenemos, ahí vamos, nosotros ahí vamos avanzando. La fuerza biológica azteca va y va muy bien. Bueno, entonces California, que si fuera país sería hoy la quinta potencia mundial. Y por eso, gracias a ello, las remesas de nuestros compatriotas mexicanos han aumentado, porque le va muy bien a California. Pero en California, que tiene 52 votos electorales, pudo haber ganado Hillary con 99% o con 51% y hubiera obtenido el mismo número de votos electorales. Porque si no entendemos nosotros cómo es el juego electoral de Estados Unidos, hay muchas cosas que se nos van a ir de la vista y del radar. No es una elección directa, no es popular. Hillary, por ejemplo, ganó con el voto popular, pero pierde en el colegio electoral. Es más, en el colegio electoral, Trump la aplasta. Pero esas son sus reglas del juego, y ellos jugaron con esas reglas del juego que aceptaron. Incluso ustedes se recuerdan, se dio en Florida, en el caso de Baby Bush y Al Gore. Al Gore igual ganó el voto popular, pero perdió el voto electoral, pues nada menos que en Florida, donde gobernaba el hermano de Baby Bush, que era Jeb Bush, casado, por cierto, con una mexicana de Guanajuato, Paloma. Bueno, Columba, perdón. Entonces, en resumen, en Estados Unidos esta sucesión no es nada tersa. Por eso lo que estamos haciendo nosotros en México ha sido ejemplar. Claro, también pesó mucho el porcentaje de votación, que fue apabullante. Y vean, no quiero hacer ruido porque vengo en muy buen plan, pero sí le mocharon a Andrés el 7%, sí se lo mocharon. En realidad él obtuvo el 60%. Y ese 7% sirvió pues para que el PRI no perdiese posiciones, ¿no? Y él en forma inteligente pues dejó hacer. Pero ese 7% en realidad fue aplastante. La gente salió a pisotear el algoritmo famoso que maneja el gobierno y en forma masiva. Yo creo que la tercera parte de los votos de Andrés, de los 30 millones, fue gracias a ustedes, que veo aquí en su aplastante mayoría, a mucho millennial. Y eso tiene que ver con el libro. El 50% de los mexicanos tienen menos de 30 años de edad. Son realmente millennials. Es un país de jóvenes, es un país de los jóvenes, pero que están siendo, desgraciadamente, por el sistema neoliberal imperante y una serie de consideraciones que no son fáciles de cambiar de un día a otro, porque también la política tiene su ritmicidad. Hay cosas que se pueden cambiar de un día al otro, hay otras que no, toma más tiempo. Yo por eso siempre digo que si Andrés cumple el 20% de lo que prometió, va a ser uno de los mejores presidentes de la historia de México. 6 años no es nada, corren. Y además hay estructuras que a veces son inamovibles, que cuestan mucho trabajo
mover. Por eso él tiene que irse con mucha delicadeza, con mucho tiempo, tener una relación adecuada con Trump, no meternos en los líos de los Estados Unidos, que eso están buscando para provocarnos y desestabilizarnos, pero para eso tenemos que entender qué está pasando en Estados Unidos. Entonces yo sugiero que tomen en cuenta las tesis del libro y se las voy a decir rápidamente. La primera es, ya de cierta manera ya las abordé en forma tangencial. La primera es que sí existe una guerra demográfica, sí existe, contra los mexicanos. Si no lo entendemos, vamos a tener problemas. Ayer, por ejemplo, yo que me dedico a leer por disciplina la prensa estadounidense, todo el sector pro-Trump, que ahora tiene problemas en la transición con el equipo de Obama, Obama ya se lanzó al ruedo antier, abiertamente. Nunca se había dado en la historia de Estados Unidos, abiertamente, que un antecesor se pelease obscenamente con su sucesor. Era parte de los acuerdos arraigados en la tradición, entrecomillada, democrática de Estados Unidos. Bueno, Obama ya se quitó los guantes, Trump también, van con todo el 6 de noviembre, de donde ahí se van a definir muchas cosas. Se define si Estados Unidos va o no a una guerra civil, que prácticamente están en una preguerra civil. Suena muy fuerte, pero créame que así va. Está muy dura la situación interna en Estados Unidos. 6 de noviembre se resuelve. ¿Por qué? Están en juego 435 asientos de la Cámara de Representantes. Bueno, ustedes van a decir, ¿qué significa eso? Bueno, significa que dentro de la dinámica del juego político interno de Estados Unidos, si los demócratas, como hoy se ve en las encuestas, que yo no creo, nunca he creído en las encuestas, menos cuando Trump, yo fui de los pocos que dijo Trump va a ganar, pero porque yo me basaba en el colegio electoral, nunca me basé en el voto popular. Y las encuestas no tienen esa sutileza, hay que ser muy sutiles con esas herramientas de juicio. Entonces, 435 puede ser que los demócratas, en el mejor de los casos, acuérdense que estamos de aquí al 6 de noviembre, estamos, ¿a qué fecha estamos hoy? 9 de septiembre, faltan 2 meses y 3 semanas. En Estados Unidos mucho se maneja un concepto que se llama el October Surprise, que quiere decir la sorpresa de octubre. Un presidente tiene mucho poder. Y hoy, si ustedes se dan cuenta, se están calentando varios frentes en el mundo contra Rusia. Se calentó el Donetsk, que está en Ucrania, acaban de asesinar al líder de las milicias rusófilas. Ucrania para Rusia es el bajo vientre, así se le considera, el soft belly, le llaman en términos geopolíticos. La región de Idlib, frontera en Turquía con Siria, está calentándose. Irak se está recalentando en la tercera ciudad más importante, que es Basora. Luego, ayer sufrió un accidente entrecomillado en Abjasia, pues su líder, que es prorruso. Pues se están abriendo frentes muy duros. Aparte de que hay una guerra comercial de Estados Unidos con varios países, primordialmente con China. Entonces el mundo no anda bien. Estos 435 representantes, si es que ganase el Partido Demócrata, que yo todavía tomaría mi tiempo. Muchos me dicen, bueno, ¿y quién crees que vas a ganar? Y me lo han preguntado dirigentes de la clase política mexicana, que por cierto no respeto mucho, pero a veces hay que hablar con ellos. Pues digo, si no pierde uno su tiempo, también hay que divertirse de vez en cuando, ¿no? Yo lo tomo como una diversión, como ir al cine, pues, estás hablando con un político mexicano, es igual de mentiroso que todos los políticos del mundo. No crean que son peores o mejores que otros. Pero por desgracia, la política es el arte de la mentira, ¿no? Y no faltan quienes sucumben. Bueno, entonces me dicen, bueno, ¿tú quién crees que gane? Pues si no es de creer esto, son jugadas, como tus fichas, cómo las mueves de aquí al 6 de septiembre. Entre ellas Trump tiene
la ficha de las guerras, lo que se llama el October Surprise, pero vamos a aceptar para el beneficio del análisis de que es probable, vénganse que benigno soy, que los demócratas obtengan 23 asientos más, es decir, tendrían la mayoría. Bueno, ¿qué significa tener la mayoría? Bueno, significan dos cosas, porque el Partido Demócrata también está dividido, no crean que es así monolítico. A todos los asistentes a esta Feria Internacional del Libro, les recordamos que está a punto de comenzar la presentación del Dr. Shunga en el auditorio Alejo Peralta. Pero ahí no se daría, es decir, no sería suficiente porque pasaría lo que con Clinton y el famoso vestido azul de Mónica Lewinsky. Que por decir el vestido azul me estoy refiriendo al color de su vestido, ¿no? No por otra cosa, no se estoy refiriendo que pertenecía al PAN, no me malean. Y ahí que sucedió, en la Cámara de Representantes tuvo problemas Clinton, pero luego fue rescatado en el Senado, curiosamente por la familia Bush, que son del Partido Republicano. Entonces hay muchas sutilezas, muchos matices que tenemos que seguir apretadamente para no caer en arrebatos calenturientos, ¿no? Que no vienen al caso. Bueno, entonces, ese sería un escenario. Ahora, dentro de los escenarios también hay subescenarios. Aquí lo que más importa, más que la Cámara de Representantes, que pesa, sin duda alguna, es de que los republicanos no pierdan el control del Senado. Bueno, ahí también podemos hablar de dos subescenarios. Uno, que lo pierdan relativamente, pero donde los demócratas no tendrían las 2/3 partes del Senado que se requieren para destituir a un presidente. Fíjense qué interesante. Entonces hay que tener en cuenta, entonces estamos hablando de una dinámica que se va dando paulatinamente. Ahora, en el Senado están en juego, de los alrededor de 100 senadores que tienen en Estados Unidos, están en juego 35 escaños. Quiere decir que ya 2/3 partes ya están asignadas, no se van a votar, y en ellos tiene mayoría el Partido Republicano. Por eso yo diría, yo no veo muchas posibilidades al corte de caja de hoy, de acuerdo a las tendencias, aunque gane el Partido Demócrata a la Cámara de Representantes, no le veo posibilidades al impeachment, salvo que ganase el Partido Demócrata los 35 escaños en juegos en el Senado, lo cual veo altamente improbable. Bueno, dicho esto, también hay 39 gobernadores que no hay que perder de vista. Ahora, hago un corte de caja, tengan cuidado con esto de las elecciones intermedias en Estados Unidos, que son muy parecidas a cualquier elección intermedia de cualquier parte del mundo, incluyendo México. No jalan al electorado, la mayor parte de la gente no va a votar. No es una elección presidencial que es más atractiva. Y vean, el mismo Obama, siendo presidente, tuvo fuertes derrotas en las intermedias que le tocaron. Acuérdense que él se religió, entonces tuvo 2 elecciones intermedias y en las 2 no le fue bien. Así que tener a Obama apuntalando al Partido Demócrata no es ninguna garantía. Yo diría, la moneda está en el aire. Así se los diría. Ahora, ¿por qué viene todo esto a colación? Bueno, porque va a pesar mucho este famoso grupo de los supremacistas blancos. Les doy rápidamente el corte de caja de hoy, cómo está la demografía en Estados Unidos. 62% son blancos. Los blancos, en su mayoría, votan por Trump. No hay que perderlo de vista. En su gran mayoría. Entre ese 62% están los famosos WASP, que en inglés se conocen como White Anglo-Saxon Protestant, blancos protestantes anglosajones. Y obviamente también hay católicos. Trump no tiene nada de católico, eso hay que tenerlo en cuenta. Él es yo diría, es un fundamentalista paleobíblico de los WASP.
Incluso él, al tomar posesión, vean la importancia de los símbolos en Estados Unidos. En Estados Unidos juró ante 2 Biblias. Una Biblia que era la de Lincoln, por el Partido Republicano, o ante la que juró Lincoln, y otra, la de su madre, que era escocesa, presbiteriana. Eso es importante, ¿eh? No hay que perder de vista todas esas denominaciones aún dentro del protestantismo. Por eso es muy importante conocer la teología e ideología de las denominaciones protestantes en Estados Unidos. Y yo hago mención de ellas, pero no son datos míos. Yo les diría que yo soy un pobre aficionado, así, soy un aficionado, pero tengo una virtud, la tengo que reconocer. Leo a los mejores especialistas en su materia, eso sí lo hago. Es decir, yo no pierdo mi tiempo escuchando a Loretito, al Cero Gómez. Bueno, dime a quién escuchas y te diré quién eres. ¿Quieres estar desinformado? Bueno, y es ser masoquista, ya es un problema psiquiátrico. Yo aunque ahí puedo hacer mucho, ¿no? Pues yo me dediqué mucho tiempo a la psiquiatría, pero ahorita estamos hablando de política. Entonces, vean, desgraciadamente impera la desinformación, pero hay gente que es muy profesional, es conocida, y aquí nadie se puede esconder. Entonces hay gente que es especialista en su rubro, y obviamente no voy a ir a consultar a quienes no saben, y además refritean noticias de que saben menos. Entonces, imagínense, de no acabar ese círculo vicioso. Entonces, hay nada menos que un autor que se llama Samuel Huntington, que estuvo muy de moda hace 20 años, con su libro El choque de civilizaciones, y que era obviamente un funcionario del Departamento de Estado, pertenece al grupo, yo diría, pensante de la política exterior de Estados Unidos, y su último libro literal, porque ya luego se murió, se llama Who Are We? ¿Quiénes somos? Y es un libro totalmente mexicanófobo, totalmente mexicanófobo. Es decir, Trump no es Trump. No crean que esto de Trump empezó con Trump. Ahora sí, hasta voy a citar a Obama. Esto viene de atrás. Y ellos ya tienen temor a la fuerza biológica azteca, que no es para menos, ¿eh? Es decir, cada día que no estoy dando ideas, nada más estoy diciendo, sí, pues saliendo de aquí, imagínense, ¿no? Ni quien los detenga, ¿no? Cada día que nace un mexicano, les da pánico en Estados Unidos, porque ya les estamos ganando la guerra demográfica. En 20 años, el principal núcleo étnico en Estados Unidos seremos los mexicanos. Es decir, esto va a tener un cambio radical en la correlación de fuerzas en ese país. Entonces, dicho esto, Samuel Huntington precisamente habla de 4 despertares. Bueno, la palabra despertar tiene un gran peso en la lingüística de la muy respetable religión protestante. Pesa mucho. Awakening. No crean que es el despertar matutino nuestro a la hora que quieras, o la del despertador. No. Es un despertar espiritual y ellos creen mucho en eso. Por ejemplo, en uno de esos despertares, al que llaman el Papa de los protestantes, Billy Graham, que hoy el hijo anda ya dando vueltas junto a Trump, convirtió a Baby Bush, que ahí lo encontrábamos tirado en las calles de Acapulco, totalmente ebrio. Ustedes no conocen la historia de Baby Bush, es atroz. En Acapulco, ni se crean que era allá en el feudo de ellos, en el noreste de Estados Unidos, tirado en la calle, totalmente ebrio. Y parece ser, Billy Graham lo capturó y lo convirtió. Bueno, no, ustedes saben que alguien que es una enfermedad del alcoholismo, alguien que bebe mucho, pues al final bebe menos, no quiere decir que deje de beber. Entonces, Baby Bush nunca dejó de beber, y se notó cuando era presidente. Bueno, ese es otro tema y no lo voy a profundizar.
a lo que quiero llegar es de que ellos sí creen mucho, ese grupo, que es el que funda Estados Unidos, el que hace de su guerra civil, su independencia, hay que tomarlo muy en consideración. Y que ellos creen que los mexicanos les vamos a arrebatar al Estado fundacional de 13 colonias que crearon con el famoso Mayflower, que era un movimiento de protestantes fundamentalistas que salieron de Gran Bretaña precisamente a la región de Massachusetts, que ahí se conoce como el Mayflower, ahí llegan. Y vean, yo ahí les sugiero que lean ese capítulo si es que no tienen nada peor que hacer. Cómo ya se daba la lucha geopolítica en el siglo XVII entre Gran Bretaña como colonia protestante fundamentalista, que acuérdense, en ese momento la moda eran las guerras de religiones. Ya se había dado la guerra a los 30 años o se estaba dando, ese era el entorno, el ambiente era ese, porque en 1648 es cuando se da la paz de Westfalia, precisamente para concluir la guerra en Europa entre protestantes y católicos. En la fundación de Estados Unidos era parte de lo mismo. Y el pleito de la guerra de los 30 años, y eso es lo fascinante quizás de lo que estamos reviviendo hoy, es de que se repite o se extiende a Estados Unidos y a México con la Nueva España católica. Entonces, la fundación vía el Mayflower de las colonias protestantes en Estados Unidos va precisamente para quitarle el poder marítimo a la Nueva España y a España, que gobernaban el mundo. En ese momento México pertenecía a la colonia española, a la corona española, que eran católicos, y ahí ya se estaba dando el choque entre católicos de la Nueva España y la Vieja España con los protestantes de Gran Bretaña. Es decir, hoy estamos reviviendo la guerra de los 30 años, véanlo, siglo XVII, XVIII, XIX, XX, 5 siglos más tarde. Entonces hay que darle la dimensión de lo que está en juego, porque si no, vamos a creer, no, lo más fácil, Trump está loco, es un son of a bitch, lo que quieran, está bien, bueno, ya te desfogaste, ya tienes tu catarsis libre, está bien, y luego, ¿qué resolviste? Mentándole la madre, ¿qué resolviste? Nada, te vas a meter en problemas si no sabes navegar y maniobrar en medio de lo que se está viviendo en Estados Unidos. Por eso, vean, yo abiertamente se los digo, mi propuesta a los hermanos mexicanos que tenemos allá, que en realidad, vean, hay mucha controversia de cuántos mexicanos hay en Estados Unidos, como si fuera fácil contar a los mexicanos, ¿no? Bueno, ni el INE lo sabe contar, bueno. Entonces, sí lo sabe descontar. Yo diría, nos descuentan más de lo que nos cuentan, porque no conviene. Anaya, que no sabe nada de nada, que tenía a su familia viviendo en Atlanta, en Estados Unidos, no sabía cuántos mexicanos hay en Estados Unidos. En un debate de esos chafas que dio, manejó que eran 35 millones, lo cual no es cierto. Si él se hubiera tomado la molestia de consultar la oficina del censo de los Estados Unidos, somos alrededor de 45 millones, los mexicanos, porque nosotros representamos el 18% del 20% de los llamados latinos, que en Estados Unidos les llaman hispanics, que es un terminajo horroroso. Yo prefiero que nos digan latinos, o que ya nos digan mexicanos, somos la mayoría. Somos 18% del 20%, es decir, ¿por qué andamos con cuentos? Pero aquí no protestamos porque no tenemos esa formación que una lingüística, un cambio numerológico, te puede cambiar la geopolítica de un país. En eso nosotros somos muy dados a dejar hacer, dejar pasar. No, hay que protestar el término de latino, que nos digan mexicanos, que somos el 80% de esos latinos, ¿sí? Y que somos el 18% de Estados Unidos, y que nos digan mexicanos, porque obviamente tiene otra connotación. Yo no tengo nada en contra de los otros latinos, le hacen salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, son muy respetables,
Pero acuérdense que con Estados Unidos tenemos un historial, tenemos guerras. Vean, yo lo primero que hago con mis alumnos de posgrado es invitarlos, porque yo no obligo a nada, ni a que pasen el examen, ya para acabar pronto, porque ni hago examen. Entonces, yo nada más los veo, sé cuánto van a sacar. Nada más por facies, ya. A mí no necesito tanto. Y las asistencias, porque ahí sí muestra el deseo de aprender. Sí, porque además, vean, y no me falla, el 85%, nada más con ver la cara y al emitir el primer sonido, yo ya sé cuánto van a sacar. Es más, los he retado, a ver, les doy su calificación desde ahora. No aceptan, no son tontos. Porque siempre me falla el otro 7% de unos que hablan mucho y no saben nada, y otros que no hablan nada y saben de más. Bueno, son las colas, lo digo en el buen sentido de la palabra estadística, de la curva de Gauss, siempre se da. Pero el 85% es muy fácil saber quién es aquel alumno o alumna, que hoy tengo más alumnas que alumnos, imagínate. Pobres profesores, estamos acorralados literalmente. Y luego nos acusan a nosotros de acoso, ¿no? Cuando estamos cercados literalmente en el salón de clases. Bueno, a lo que quiero llegar es de que los conmino, en buen término, a que vayan al Museo de las Intervenciones. Y como llegan intoxicados por Televisa, los tengo que desintoxicar, que es una labor terrible porque te dura 3 meses. Y de aquí a que aprenden, pues ya nada más te queda una semana, ¿no? Además agarran y me citan a Broso. Bueno, les dije, oigan, ustedes están en posgrado, ¿cómo me ven a citar a un payaso? Pero es su fuente de información. ¿Qué quieren que yo haga? Y yo les estoy dando la mejor bibliografía del mundo, los mejores libros, los mejores centros de pensamiento, mis suscripciones que me cuestan una fortuna, se las doy en forma gratuita, porque esa es la enseñanza hoy es compartida. Hoy el mejor profesor es el que aprende de sus alumnos. Pobre de aquel profesor que no lo sepa. Entonces, obviamente tenemos una gran interacción, nos va muy bien al final, y siempre hay el pretito del arroz, ¿no? No falta. Bueno, así lo tratamos, como pretito del arroz. Ustedes saben qué se hace con un pretito del arroz. Bueno, entonces, al final del día lo que quiero llegar es que a nosotros nos quitaron en las guerras del siglo XIX más de la mitad del territorio. No estoy incitando a que si vean un gringo lo maten ahorita en el Zócalo, no estoy diciendo tal barbaridad. Lo único que estoy diciendo es que tienes que conocer tu historia para no repetir los mismos errores. Es decir, Estados Unidos, nos gusta, es un país que se va expandiendo, se ha expandido tanto, que hoy tiene problemas, incluso se los digo abiertamente, de balcanización. Estados Unidos se puede fracturar, porque si no aceptan la mayoría mexicana, al final del día van a crear su República Blanca. Yo sé que esto suena así terrible, pero desgraciadamente, digo, yo no le deseo el mal a nadie ni a los estadounidenses, es lo que se llama el Schadenfreude en alemán, no le deseo mal al prójimo, pero son las tendencias que estamos viendo. Además, en un país totalmente armado hasta los dientes, con los rednecks. Imagínense, yo a lo que conmino a mis hermanos, a nuestros hermanos mexicanos, no se metan en Estados Unidos, no tomen partido. No vayan a hacer el ridículo que hicieron Emilio Gamboa, la Zavala, no sé, la fauna ahí del Senado, con las camisetas de Hillary Clinton y atrás la patria es primero. Bueno, ¿qué dices? Eso es de locos. Si los manicomios no están en los manicomios, hoy están en el Congreso, en la Cámara de Diputados y el Senado. Ojalá que esto cambie. Ese es el mayor cambio del país. Necesitan psiquiatras en el Congreso. Yo me abono, bueno, claro, no me voy a dar abasto en el tratamiento, ¿no? Necesitamos ahí una legión de psiquiatras, bueno, para el tratamiento, sobre todo la desintoxicación. Es decir, no puede ser que 2 partidos importantes de México que gobernaron al país durante 70 y pico de años se pongan la camiseta de Hillary, como si el Partido Demócrata fuera mejor que el Partido Republicano. Son las 2 caras de la misma moneda, esa es la realidad. Vean, es más, en relación al muro, y ahora les iba a decir algo sobre el muro.
La tercera parte ya la construyeron. A mí me ha tocado recorrerla desde Tijuana hasta Mexicali. Y ahí se seguía el muro, lo que pasa es que yo me detuve en Mexicali, ¿no? Pero está construida la tercera parte. ¿De qué nos hablan? ¿De qué muro? El muro que quiere hacer Trump lo va a hacer eminentemente en Texas, porque Texas es el feudo del Partido Republicano y no quieren que se repita el modelo de la mexicanización de California, que si la dejan suelta a Texas, mañana la mexicanizamos, ¿eh? No, aguas con nosotros los mexicanos, ¿eh? Yo si fuera tejano tendría pavor de los mexicanos, con justa razón. Pero nosotros sin armas, con las fuerzas de la paz y del amor, de la fuerza biológica azteca, imagínense, no necesitamos armas nosotros. Pero en una guerra civil, si se desata entre ellos, porque acuérdense, ellos tienen dos grupos muy feroces. El Partido Demócrata, y son datos duros, tiene un grupo radical súper armado que se llama el Antifa, financiado por George Soros, y los republicanos no se quedan atrás. Traen el grupo alt-right, ALT-RIHT, GHT, que obviamente son los deplorables que criticaba Hillary y que los apuntala Trump. Entonces, y los dos están mega pertrechados. Y ahí no, ustedes lo saben, cada estadounidense trae 3 armas. Y la menor es un bazooka. Bueno, ya traen hasta bazucas de Stinger que se porta en los hombros. Traen misiles. Si no es un juego. ¿Y que nosotros que vamos a salir con resorteras o con qué? Pues el mexicano todavía no tiene dinero para ir a comprar, porque cuestan esas armas. Entonces, en resumen, yo les diría, ahí hay que tener mucho cuidado. Pero se está dando esa situación y Trump lo tiene muy bien presente, por eso el libro maneja esta consideración de la guerra demográfica. Y ahora, ¿por qué viene la palabra palestinización de los mexicanos? No crean que es gratuito. Por razones de geopolítica, que yo me dedico a ella, yo he seguido por obligación, no por placer, pues todo lo que hace el primer ministro Bibi Netanyahu, que hoy es primer ministro de Israel. Y hace 20, 30 años, Netanyahu, que trae alianza con Trump, vía el dueño de los casinos, otro israelí que se llama Adelson, el dueño de Las Vegas, prácticamente, es el que financia a Trump, financia a Netanyahu, para que vean que un casinero, pregúntenle a los Hank, ¿no?, de aquí, y a Santiago Krill, bueno, lo que dejan los casinos, ¿no? Entonces ellos financian a ese grupo mega radical y cuando viene Netanyahu a Dallas, Texas, dice, porque le reclaman, ¿por qué Israel es tan duro con los palestinos? Y dice lo siguiente, vean, qué importante. Los mexicanos, los palestinos son para nosotros los israelíes lo que los mexicanos son para ustedes los estadounidenses. Estaba marcando ya muy nítidamente la consideración de la guerra demográfica. Que esto lo vieron muy bien, vean. Curiosamente, yo muchas veces digo que hay situaciones que se dan en varias partes del mundo y no se conocen. Por ejemplo, Leibniz y Newton descubren prácticamente cosas en común sin haberse conocido. Miren qué fascinante. Aquí en términos políticos, César Chávez, el gran luchador mexicano en California, no el boxeador, bueno, que también es luchador, pero de otro nivel, César Chávez decía, el que manejaba todos los plantíos de los mexicanos en California, que la gran batalla se iba a decidir en Estados Unidos en el vientre de cada mujer mexicana. Fíjense qué interesante. Y lo mismo comentó Yasser Arafat en Palestina, cuando dice, la victoria está en el vientre de la mujer palestina. Vean qué importante ese renglón que no queremos ver,
que es el biológico, el demográfico pesa. Y hoy eso es Trump. Trump lo sabe muy bien. Por eso yo hablo de la palestinización de los mexicanos. Vean, el muro que construyó Netanyahu con los palestinos. El muro de Trump. ¿Quién va a construir el muro de Trump? Los israelíes. Es decir, hay alianza geopolítica y sobre todo yo diría conceptual en relación a cómo frenar la cuestión adversa de la demografía. Creen que lo van a detener con muros. Lo que pasa, no lo cuentan. Ok, metes el muro. Hoy está contabilizando la gente de Trump que los mexicanos, así como los de acá del Senado, nos vamos a ir con los demócratas. Sería un gravísimo error. No vayan a cometer, ojalá que estén, veo que están tomando el video, qué bueno, vamos a subir esto a YouTube, ojalá lo vean nuestros hermanos de California, nuestros hermanos mexicanos en Illinois, en Texas, no se metan en esa batalla, no es nuestra. No estoy diciendo, nosotros si vamos a meternos es para alentar a la conciliación, esa es la labor nuestra. Pero eso sí, sigan teniendo mexicanos. A eso no los vamos a detener. Bueno, y ya por último, hablaría en relación a este libro de Trump, que realmente ha sido premonitorio, porque muchas cosas de las que están sucediendo ahí se están dando. Está difícil ahí la situación. Hoy ven, hay una carnicería judicial en contra de Trump. Él mismo ya acusa al Deep State, al Estado profundo, de estar propiciando su salida. Y rápidamente les digo, porque además viene en el libro, muchos ya están acusando al vicepresidente Mike Pence de estar buscando su salida. Este artículo del anónimo famoso que publica en forma anómala en contra de la neutralidad de la información que publica el New York Times, que obviamente está controlado por los demócratas y George Soros, los Clinton y Obama, donde parece ser la pluma y los mensajes vienen de Mike Pence. Por ejemplo, Omarosa, que acaba de sacar un libro contra Trump y trabajó con él y grababa todas las charlas en la Casa Blanca, para que vean que es un país de traiciones en estos momentos. Vean, acaba de decir una frase Trump que hasta me compadeció, imagínense para que yo me compadezca de Trump, donde dice, la Casa Blanca es un nido de víboras y solamente confío en mis hijos. Bueno, yo diría, no vaya a confiar mucho en su yerno Jared Kushner, que es gente de Netanyahu y Adelson, que ahí lo pueden vender, lo pueden arrojar, como dicen los gringos, debajo del autobús. Entonces, vean, ya les hablé del famoso impeachment, la otra ventana que abrí, no se las dije, rápidamente se las comento. Si ganan los demócratas en la Cámara de Representantes, va a tener problemas fiscales Trump. Tiene más de 500 empresas en todo el mundo y lo pueden acusar de evasión fiscal. Entonces, la tiene muy difícil. Yo creo que otro presidente de no tener el carácter de Trump ya hace mucho hubiera renunciado. Además puede venir el síndrome Kennedy. En Estados Unidos matan, Bueno, en México matan candidatos. Todavía últimamente no han matado a presidentes, que no vaya a suceder esa locura. Sobre todo que Andrés anda ahí suelto, sin guardas. Hay que tener más cuidado. No por él, por sus partidarios. Él ya no se debe a él, ya se debe a sus partidarios y a México. Bueno, entonces, dicho esto, puede ocurrir el síndrome Kennedy. 2, el síndrome Nixon, con periodicazos y libros. Ya ven, el mismo de Watergate, Bob Woodward, del Washington Post, es el que acaba de sacar infidencias dentro de la Casa Blanca. En ellas habla el general John Kelly, que es el jefe de gabinete, dice, esto es a crazy town, hablando de la Casa Blanca, una ciudad de locos. No, yo voy más lejos. It's a crazy country. Es un país de locos. Está fracturado totalmente Estados Unidos. Y no se vayan con la finta de las grandes ciudades. Las costas todas están con los demócratas. Es normal, las costas siempre han sido más liberales. Pero lo que se llama el Bible Belt, el cinturón bíblico, lo que es Oklahoma,
a Arkansas, todo eso. El Rust Belt, que es el cinturón industrial, que es Pensilvania, Ohio, etcétera, esos están con Trump. Hay que tener mucho cuidado, Todos los rednecks, digo aquí, el país está fracturado. Y vean, yo que he vivido una guerra civil, la viví en el 75 en el Líbano, lo peor es tomar partido en una guerra civil cuando uno no está implicado. Porque luego se ponen de acuerdo y se van contra el tercero que tomó partido. Ya la viví, a mí no me la cuentan. Entonces, no nos metamos en él, tenemos que ser muy prudentes, no tenemos las municiones suficientes para enfrentarnos a un león herido que en un coletazo o en un arañazo nos puede arrastrar. Yo creo que ha sido prudente el presidente electo en ese sentido. Bueno, el presidente saliente, no ha sido prudente, se ha sometido a Trump y no le ha dado ningún resultado, ni a él ni a Videgaray. Vean cómo nos maltrataron con el Tratado de Libre Comercio, donde salimos derrotados, y aquí nos dicen que es un triunfo, imagínense. Bueno, entonces, en resumen, yo ahí dejaría lo del libro y rápidamente unas palabras. ¿Cuánto nos queda? Bueno, está bien. Bueno, fabuloso. Bueno, sobre el libro Las guerras globales del agua, que nunca me ha tocado presentar 2 libros a la vez, por cierto, que está en la segunda edición, que le ha ido muy bien, por cierto. Bueno, el primer libro es el de Trump. Fíjense que invité al padre Solalinde, a quien yo quiero mucho, a que hiciera el prólogo. Y el padre está nominado al Premio Nobel de la Paz. Es muy cercano al Papa Francisco. Y yo creo que quien más conoce in situ, en el campo, como le dicen los universitarios, la cuestión migratoria en México, es el padre Solalinde. Entonces yo les decía, ¿cuántos mexicanos habemos en Estados Unidos? Mis cálculos son, según la oficina del censo, 45, más 11 millones de ilegales. Si los ilegales no van a salir, oye, censo, no me apuntaste, anótame, ¿no? Para que lo corran y lo deporten. Y los mexicanos somos buenísimos para hacer topos, somos únicos. Entonces, yo calculo que hay por lo menos 55 millones, pero ahí les va una cifra demográfica muy fuerte. Sumados a los 125 millones que somos acá, la población de allá es similar a la nuestra. La mayoría son millennials. Es decir, los millennials van a gobernar Estados Unidos y México. Estén conscientes de ellos. Se los dice un millennial adulto. Entonces, sumen 125 más 55, somos la primera etnia de toda Norteamérica. Porque en Canadá, pobrecitos, son 25 millones. Mucho territorio, mucho ruido y pocas nueces biológicas. Bueno, entonces, somos ya 200 millones de mexicanos. Ahora es que Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes. Es más, debemos hacer un libro de eso. Los mexicanos, primera potencia etnográfica y biológica, obviously, de Norteamérica. Eso somos nosotros. Entonces, si no tenemos conciencia, y obviamente la biología, la demografía es democracia, pues es el número de votos y de devotos. Cuidado, porque además son guadalupanos, que es más duro que ser católico. Yo siempre lo he hablado con mis amigos obispos católicos. El mexicano va más allá del catolicismo, porque es la mezcla de Tonantzin, que aquí la tuvieron cerca, en el Tepeyac, era la diosa del Olimpo del Tepeyac, Tonantzin, que es yo diría, un sincretismo con la Virgen de Guadalupe. Y no me voy a meter al tema de Juan Diego, que el padre Schulenburg, que en paz descanse, dijo que no existió. Bueno, no importa que no haya existido, yo no me imagino el concepto de la Virgen de Guadalupe, haya existido o no, no me voy a meter en esos temas, sin Juan Diego. Son inextricables en la psique colectiva del mexicano, que es guadalupano por antonomasia.
va más allá del catolicismo. Entonces es una fuerza tremenda y obviamente también los guadalupanos tienen despertares. Todavía no hemos despertado a la noción de que somos ya la primera potencia demográfica de Norteamérica. Con esto concluyo esto y rápidamente me voy a lo del agua y se los digo en términos muy sencillos. El siglo XX, si el siglo XX fue el petróleo, el siglo XXI será el agua. Hay que cuidarla. Problema de México, está balcanizado con el agua. El norte no tiene agua, la metrópoli no tiene agua, se la quitamos a los alrededores, el sur es abundante en agua. Ahorita me voy este viernes a Villahermosa, no sean mal pensados, no me voy a encontrar con nadie. Bueno. Va a estar ahí, bueno, si nos encontramos, nos saludamos, ¿no? Bueno, sí, porque se da el aniversario de Telereportaje, que es la radio que siempre ha apoyado a Andrés. Bueno, entonces yo soy el invitado de horror dije, ¿eh? No de honor. Entonces se da la coincidencia. Acuérdense que en Tabasco no saben nada de política, nada. Entonces se dan esas coincidencias y les voy a hablar de la gran potencia acuífera que es, porque Andrés se ha ido mucho sobre la cuestión del petróleo, que naturalmente, es más, hemos estado juntos en la lucha del petróleo. El único libro político que ha prologado Andrés Manuel es el mío, hecho por ustedes, por Orfila, la desnacionalización de Pemex. Entonces, la batalla del petróleo nuestra ha sido de siempre, pero Tabasco no es nada más petróleo, es agua. Ahí llegan los dos ríos famosos que vienen de Guatemala, el Grijalba y Usumacinta, a tal grado que hasta se inunda. Y el Bronco quiere desviar el agua del sur, que no tienen, para llevársela al proyecto del fracking, que necesita de grandes cantidades de agua, porque el noreste, sobre todo la región de Tamaulipas, de Nuevo León, de Coahuila, tiene mucho gas esquisto o gas bituminoso, que en inglés se conoce como shale gas, S-H-A-L-E, que si juntan ustedes el shale gas, así como juntamos la cuestión demográfica del noreste de México con el sudeste de Estados Unidos, pues serían la tercera potencia mundial. La primera es China y la segunda es Argentina. No crean que lo que está pasando en Argentina está suelto. Alguien se quiere llevar el gas esquisto o el shale gas de Argentina, que es potencia, para el famoso fracking, y se requiere del fracking. Vean, a mí por razones del destino me llega la información y me mandaron del Congreso de Estados Unidos todo lo nocivo que es el fracking, donde tiene una fórmula secreta, se manejan más de 100 sustancias químicas, muchas de ellas son cancerígenas, están contaminando el agua, etcétera, etcétera. El problema es que sí requieren de grandes cantidades de agua que el noreste de México no tiene. Entonces ese famoso proyecto Monterrey 6, imagínense la locura. Ahorita me acaban de invitar precisamente a la Huasteca en Ciudad Valles a dar una conferencia sobre el fracking, porque tienen miedo que les desvíen el río Pánuco. Y ya van a empezar con el fracking y van a desviar el río Pánuco, que le está dando vida y sustento a los campesinos que se quedaron en México y que no emigraron a Estados Unidos. Estamos hablando fácilmente, si no me equivoco, de 30 millones de mexicanos que viven con un salario de hambre y además les quita su sustento y obviamente quieren desviar el río para llevarlo a la zona de Nuevo León. Eso se está cayendo. Ya, yo creo que con eso me quedo con el fracking. Y la última parte, vean, eso es lo fantástico, cómo los países que iniciaron la privatización del agua hoy se están rajando. Hoy la tendencia mundial es hacia la desprivatización del agua. ¿Por qué? Porque se elevaron mucho las tarifas. Cada vez que se da una privatización del agua, el agua se va a 400% más alto. Tenemos un grave problema, el Banco Mundial ya le otorgó un crédito muy disfrazado porque quieren, primero entran con lo que se llama asociaciones público-privadas, eso es una trampa, al final se las acaban de dar a los privados, porque es un gran negocio, es el gran negocio del siglo XXI. Yo ahí tengo datos de todos los principales bancos de Estados Unidos, cómo ven en la privatización del agua
uno de los mejores y más suculentos negocios del siglo XXI. Por algo se está metiendo la banca, tampoco son bebés, y por algo anda ahí, porque ahí hago el organigrama de toda la fauna mexicana que entregó el petróleo y que ahora se van sobre el agua, y que se llama, uno de ellos se llama Jesús Reyes Heroles González Garza, que viene del grupo Tuxpan y del grupo Banamex, que ustedes saben, lo vendió Roberto Hernández Ramírez y no pagó lo que debía al Fobapro y PAP, nada más. Fíjense, ahí los desnudo tal como son en el libro, pero hoy la desprivatización es la tónica. Y hoy tienen ustedes grandes ciudades de Estados Unidos que están revirtiendo la privatización, están ciudades en España, en Francia, en Alemania, en Nigeria, en Indonesia, etc. Y el único país que está a contracorriente, para no variar, ya saben cuál es. Entonces, por fortuna, Andrés se ha pronunciado públicamente que no está a favor de la privatización del agua. Bueno, una cosa son las promesas de campaña y otra cosa son los jaques que te da los mercados, porque Andrés, también hay que decirlo, pues trae el jaque de los mercados financieros. Yo siempre hablo que el presidente de México gobierna desde una jaula geopolítica, no tenemos mucho margen de maniobra, no nos hagamos ilusiones. Por eso hay que ser muy cautelosos y prudentes. Lo único es no entregarse, ya frenen de entregarse, párenle, se siguen entregando. Yo hasta en broma decía que los liberales, neoliberales y tamitas, saben ustedes cuál es su capital, ¿no? Los voy a ayudar, que está en Texas, Dallas, Texas, obviamente. Entonces, todo lo han entregado, ya casi no hay nada, nos queda un poco de agua, las selvas, los ríos, tenemos que resguardarlos. Y empezar a ver un momento de, yo diría, de tranquilidad, estabilidad política en Estados Unidos, a ver qué pasa y actuar en consecuencia. Porque si no, ahí bien. Ya desde ahora todas las calificadoras empiezan a decir que si Andrés Manuel revierte la reforma energética, va a haber fuga de capitales. Imagínense. Imagínense nada más un país, hoy está a 19.50 más o menos el dólar, que llegue a 30, pues ya se acabó el sexenio, te hicieron papilla, porque dependemos todavía de esa cadena de los mercados de capitales. No somos autárquicos. La palabra autárquica, la autarquía a mí me gusta mucho, porque es eso lo deberían aprender muchos jacobinos trasnochados. La autarquía es la autosuficiencia económica, alimentaria, energética. Ningún país la tiene, no existe eso. Entonces nosotros no somos autárquicos, dependemos mucho, nos clavamos demasiado con Estados Unidos, 80% de los intercambios son con ellos, y ahorita tenemos que hacer control de daños y de caños, es lo que tenemos que hacer. Y luego ya pasar en una fase donde estemos más solos, porque no tenemos anticuerpos. ¿Cuáles son los anticuerpos? Los financieros. No tenemos banca nacional. No me digan que con Oxxo vamos a pelearnos con JP Morgan, bueno, es de locos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Es una fase de transición, ahí va, ojalá tengamos conciencia. Y yo creo que estos dos libros sí pueden servir para una mejor gobernabilidad del país. Muchas gracias. Ya preguntas. Bueno, aunque el tiempo para la presentación ha concluido, nos han dado espacio para 3 preguntas, pero les pediría que quien las haga sean breves para que dé tiempo a que el doctor Jalife pueda contestarlas. Adelante. Que den las 3 rápido y las contestamos. Que te den las 3. En relación a la comparación que se hace entre las intermedias de Estados Unidos y las intermedias mexicanas, obviamente, ¿usted está a favor o en contra de que todas las elecciones se unieran en una sola, como en la elección presidencial, y todas las demás gubernamentales? Nada más. ¿Alguien más quiere preguntar? Juntaríamos las 2 preguntas que faltan para que las conteste al mismo tiempo. Sí. Las 3. Es que ya, ok. Buenas tardes a todos.
Doctor, una pregunta. ¿Alguna vez lo han invitado del equipo del presidente electo Andrés Manuel para formar parte de su equipo? Que si no te invitó Andrés Manuel a formar parte de su equipo. ¿Lo han invitado de parte del presidente electo para formar parte de su equipo? Ahorita la contestamos. Gracias, muy amable. ¿Alguna vez o en esta ocasión? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahorita algunos manejan mucho que en Estados Unidos no funcionó en los proyectos de la fracturación hidráulica porque están endeudando mucho a los bancos que financian mucho a las... los bancos financian mucho a las empresas de fracturación hidráulica en Estados Unidos y que por eso se ha apuntalado la producción de petróleo en Estados Unidos. La pregunta es si esa deuda podría tirar abajo esos proyectos y si podrían hacer lo mismo en México. O sea, además de llevarse el petróleo mexicano, si nos dejarían la deuda. Eso sería todo. Bueno. A ver, último, venga, rápido. Pues se me van a olvidar las otras 4. A ver. Ahí me las recuerdas. Estimado doctor, buenas tardes, un gusto. ¿Cómo los mexicanos podemos interpretar la renegociación del TLC en donde el doctor Jesús Seade, quien fungió como observador del equipo de Andrés Manuel, cómo poder interpretar? Porque nos dan la noticia de que todo fue un éxito y que todo fue, que todo le convino a México, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar realmente las letras chiquitas que hay en el TLC que obviamente nunca nos dicen? Bueno, ahí van las 4. La primera es la más sencilla. Vean, esto de la democracia es un experimento maravilloso. A veces nos olvida cómo acabó la democracia en Atenas. Pues acabó con una derrota de Pericles en la guerra contra Esparta y de ahí entró la tiranía, etcétera, y duraron hasta el siglo. Estamos hablando más o menos de qué siglo antes de Cristo. Bueno, en la época de Pericles, ahí googlean y me lo dicen. Bueno, entonces, sí, bueno, no quiero meterme en un error, pero obviamente fue antes de Cristo. Y hoy la democracia tiene un ritmo vertiginoso. Fíjense, yo daba la clase de democracia, soberanía y seguridad en Ciencias Políticas de la UNAM. Y obviamente he estado viendo la evolución de lo que es ese significado de democracia, que se maneja de diversas maneras. Vean, por ejemplo, la de Estados Unidos es una democracia decimonónica y nos venden que ellos son el ejemplo a seguir en el mundo. El mismo Carter decía que era mejor la democracia de Venezuela porque era directa, era por voto electrónico y ya la tenían a las 8 de la noche el resultado, ¿no? En México se tiene antes, somos más eficientes, ¿no? Entonces, decía un primer ministro de Gran Bretaña que me llamó mucho la atención, Brown, que le toca la crisis del 2008, que hoy en esta democracia del siglo XXI, muy tecnológica, donde ustedes ya son copartícipes con las redes sociales, por eso nos quieren censurar, va muy a prisa. Y no hay gobierno que aguante 6 años, me llamó la atención, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado en la velocidad, los tiempos. Vean, yo lo que puedo decir es que la democracia a la mexicana en esta fase de transición va bien, porque no pudieron hacer el fraude. Si hubieran tenido la oportunidad del 7 al 10%, créame que lo hubieran hecho. Lo que pasa fue un tsunami de tal magnitud, y sobre todo de los jóvenes, que sí tuvieron miedo. Y Estados Unidos les dijo, ¿sabes qué? Bueno, Trump lo dijo antes que el del INE. Mira que salga este cuate, ¿cómo se llama? Lorenzo, que dijo Lorenzo, va a estar muy apretada la elección. Ha sido la más apabullante en la historia moderna de México. Lo que estaba preparando el algoritmo, ¿no? Entonces, en resumen, y a ver a Trump, desmiéntelo a esa hora, ¿no? Y más con el japonesito este que tienen ahí junto, ¿cómo se llama? Murayama, que está de atar, ¿eh? Bueno, esa cosa. Nada más ve tsunamis a su alrededor, ¿no? Y sushis y tepanyakis. Ha hecho del INE un tepanyaki ese cuate. Entonces,
no sé, yo tengo miedo de tanto plebiscito. Porque vean, al final de cuentas, en 6 años de Andrés, crítica amable, ¿no? Cartesiana. En 6 años, si vas a estar haciendo plebiscitos a cada rato, nos vamos a hartar. No sé qué tanto sea bueno, tengo mis dudas. Y obviamente va mucho en correlación del momento que está viviendo la ciudadanía. Si hay un escándalo, si se devaluó el peso, es de doble filo, Tiene uno una gran legitimidad, pero también puede caer uno en la ilegitimidad. Yo lo dejaría, está bien las intermedias, pero yo haría algo. Recuerden que es diferente a Estados Unidos. En México es cada 6 años y no hay reelección, la votación presidencial. En Estados Unidos es cada 4 años y hay una sola reelección. Bueno, las intermedias, idem, ¿no? Van en relación a los 4 años. Aquí las intermedias van en relación a los 3. Pero nosotros no tenemos la cultura de las intermedias en México, No la tenemos. Yo aquí les puedo hacer una prueba, lo que pasa es que no hay prueba. Dígame quién es el diputado de tu distrito. Y nos ponemos a parir chayotes, ¿no? Yo sí conozco a la delegada porque es mi amiga, ¿no? Que es Laida, y la quiero mucho, a Laida Sansón. Y a la pobre ya la daban golpeando por un lápiz labial, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, en resumen, estamos en experimento en México, Además, los medios en Estados Unidos, los multimedia, son más equilibrados, y eso que son puro fake news, son más equilibrados que los nuestros en México. En México son muy mentirosos, se pasan de mentirosos. Bueno, esa sería la primera. La segunda, bueno, ya, rápido. Bueno, rápido, la segunda, si me ha invitado Andrés o no. En el primer gabinete sí, iba a ser secretario de Energía. En este estoy en reserva de la República. Y otra más, la tercera. Bueno, cuidado, es excelente pregunta la de los bancos. Hoy el mundo está gobernado por bancos. El Banco Mundial le soltó 1,000 millones de pesos a Mancera. ¿Qué van a hacer con ellos? Ya los recibieron y es para privatizar el agua. Y así por el estilo. Y luego, ustedes saben, es la misma banca que maneja el petróleo, que maneja el agua, pues no te suelto aquí, si no me das aquí, es muy difícil. Pero es una excelente pregunta. Yo lo veo con vean, mientras nos gobierne la bancocracia, que es la banca mundial, sobre todo JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera, etcétera, hay que maniobrar con mucho cuidado. No somos autosuficientes en materia bancaria. No tenemos banca nacional, tenemos que crear una banca nacional. Vean, Banobras o Banrobas, ¿saben para qué recibió? Para darle el crédito de su casa en Las Águilas a Felipe Calderón. Todavía no la paga. Yo tengo un amigo adentro, cada año lo molesto, ya sabe para qué le hablo. Oye, ¿ya pagó aquel? Me dice no. Ya, con eso ya no se ve. A ver, y la otra, y la última ya para irme. ¿Cuál era la otra? El TLC rápido. No conocemos el detalle porque no se ha publicado. Yo lo que leo ahí por la prensa, les cito al The Economist, que lo tengo que leer, porque tengo que leer que dicen que fue un desastre para México. El mismo Kalach, que es un israelí mexicano, dice que se dieron mucho en la negociación y él estuvo adentro. Entonces, si ustedes me preguntan, yo creo que no nos fue bien, para nada. Pero vean, nos estamos clavando en el TLC, en la cuestión automotriz. La cuestión automotriz ya son latas, por favor, es vieja tecnología. Estamos en el Politécnico, usted lo sabe mejor que yo. Les da 3,5 millones de salario a 3 millones de empleados y ganan menos de $2.50. En Estados Unidos están ganando 16.50 dólares. Y precisamente lo que exige Trump es que el 45% se vaya a donde están los que ganan $16, y a la manufactura de Estados Unidos. Y ahí ya nos pegaron en la cuestión automotriz en el 45%. Nos vamos a la cuestión agrícola. Nos apabullaron en la cuestión que ese es el futuro y es el hoy. Todo lo que tiene que ver con Internet y el rubro digital. Nos hicieron papilla. Yo no sé qué están festejando, al menos que sean masoquistas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Los libros del doctor Jalife están a la venta y va a haber oportunidad que él los pueda autografiar, pero fuera del foro porque sigue otra presentación. Muchas gracias.